Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que para quienes invierten a nivel internacional es un verdadero dolor de cabeza. Sí, hablamos de ese enemigo silencioso que se come una parte importante de los rendimientos, la doble imposición sobre los dividendos. En el análisis de hoy vamos a descifrar juntos este laberinto fiscal para entender cómo proteger las ganancias. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a definir bien el problema, ese dividendo que parece que se esfuma. Luego entenderemos el sistema, las retenciones y los convenios. Con eso claro, pasaremos a la estrategia, qué países son favorables y cuáles, es mejor pensárselo dos veces. Y cerraremos con las claves para optimizar una cartera global. Empezamos por el principio, el problema. Esa sensación, ¿verdad?, de ver un dividendo anunciado y que lo que llega a la cuenta sea bastante menos. Vamos a ver por qué pasa esto. Es la pregunta del millón, claro. ¿Dónde se ha quedado el resto del dinero? La diferencia entre el importe bruto que anuncia la empresa y el neto que se recibe puede ser, la verdad, muy llamativa. A ver, para que se entienda perfectamente, vamos a seguir el viaje de un dividendo. Imaginemos 100 euros brutos que paga una empresa suiza. Atención, nada más salir, la hacienda suiza se queda con 35 euros, un 35%. Así que a la cuenta en España ya solo llegan 65. Pero claro, la cosa no acaba ahí. Ahora entra en juego la hacienda española, que sobre esos 65 euros aplica su parte, pongamos un 19%. Esos son otros 12,35 euros menos. Hacemos la resta y ¿qué queda en el bolsillo? Pues 52,65 euros. Es increíble, ¿verdad? De los 100 euros iniciales, casi la mitad, ¡zas!, se ha evaporado por el camino en impuestos. Bueno, pues este fenómeno tiene un nombre oficial que es doble imposición. Y es exactamente eso, pagar impuestos dos veces por el mismo ingreso. Primero en el país de la empresa y luego aquí. Es sin duda uno de los mayores obstáculos para quien busca diversificar globalmente con dividendos. Pasamos a la segunda parte, el sistema. Porque para saber cómo actuar, primero hay que conocer las reglas del juego. Y aquí las palabras claves son retenciones en origen y convenios. La idea es sencilla. Imaginemos que cada país tiene una especie de peaje fiscal en sus fronteras. Cuando un dividendo va a salir hacia el extranjero, ¡pam!, se le cobra una tasa. Esa es la famosa retención en origen. Pero, y aquí viene lo interesante, existe un mecanismo para suavizar esto. Son los convenios de doble imposición. Básicamente son acuerdos entre países, y España tiene firmados con la mayoría, para ponerle un tope a ese peaje. Generalmente, ese límite se fija en el 15%. Y aquí está la clave de todo el asunto. En esta tabla se ve perfecto. Por un lado está lo que el país retiene por defecto, y por otro, el límite del 15% del convenio. La diferencia, esa columna que llamamos la brecha problemática, es justo el dinero que se está pagando de más. Y no es poco, ¿eh? En Suiza es un 20% extra. En Alemania, más de un 11%. Es justo ahí, en esa brecha, donde se produce la pérdida innecesaria para el inversor. Bien, ahora que entendemos el problema y el sistema, vamos a lo práctico, la estrategia. ¿Cómo se puede construir una cartera que sea fiscalmente inteligente? Empecemos por los países que nos lo ponen fácil. Este es el escenario soñado, claro, un 0%. Hay países, como el Reino Unido o también Brasil, que directamente no aplican ninguna retención a los dividendos que pagan inversores extranjeros. Problema resuelto de raíz. Otros ejemplos muy interesantes son Países Bajos, porque su tasa estándar es del 15%, justo el límite del convenio. No hay brecha, no hay lío. Y por supuesto Estados Unidos. Su tasa es del 30%, pero con un simple formulario, el V8BEN, que la mayoría de brokers gestionan automáticamente, baja de golpe al 15% del convenio. Sencillo y eficaz. Vamos ahora con la otra cara de la moneda. Hay países donde esos peajes fiscales son especialmente altos, y eso puede suponer un lastre muy importante para la rentabilidad final. El contraste es clarísimo. A la izquierda, países donde todo fluye sin problemas. A la derecha, países donde la retención estándar supera, y con mucho, el 15% del convenio. En teoría, ese exceso se podría reclamar, pero en la práctica es un proceso tan complicado que rara vez compensa para un inversor particular. Y es que, como se suele decir, reclamar ese dinero significa pelearse con la burocracia de otro país, con sus propios plazos, sus formularios. Es un lío. Por eso, muchas veces, la estrategia más inteligente no es reclamar, sino directamente evitar el problema, eligiendo bien dónde se invierte. Muy bien, vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo se optimiza de verdad una cartera global teniendo en cuenta todo esto? Podríamos resumirlo en una especie de manual de buenas prácticas. Primero, dar prioridad a países con retenciones de entre el 0 y el 15%. Segundo, tener todo el papeleo en regla, como el famoso W8BEN para Estados Unidos. Tercero,
Es fundamental saber si nuestro broker nos ayuda con esto. Y cuarto, y quizás el punto más importante, entender que la diversificación no es solo por países o sectores. La eficiencia fiscal tiene que ser un pilar fundamental de esa estrategia. Al final, la ventaja es enorme. Si nos centramos en países fiscalmente eficientes, no solo maximizamos el rendimiento neto, que es lo que importa, sino que además simplificamos toda la gestión. Menos papeleo, menos preocupaciones y más dinero trabajando en la cartera. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La verdadera diversificación global, la de verdad, no consiste solo en medir el riesgo, también hay que medir los peajes fiscales que nos vamos a encontrar por el camino. La pregunta final es, ¿las inversiones están tomando la ruta más eficiente posible? Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.